dentro del alma mía. Es como un bálsamo que unge mis heridas y sana mi vida. La voz de María, dulce melodía, que acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús. María, la Madre Pobre. Recordamos cómo San Lucas escribe en su Evangelio que María guardaba todas las cosas en su corazón, lo atesoraba todo ahí. Y nos trasladamos a aquel momento de cuando el Señor tenía 12 años y se quedó en el templo, ¿os acordáis, no? Y cómo Jesús, cuando le dijo a su madre, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tengo que estar en las cosas de mi Padre? María en ese momento evidentemente sintió aquel desgarrón y tuvo que ser consciente en ese momento, aunque no comprendió todo de golpe, pero en ese momento sí que fue consciente de cómo el Padre estaba antes que ella. Primero estaba el Padre y después María. Y eso tuvo que haber sido para ella pues doloroso, porque a lo mejor era muy pequeño, porque ella sabía que el Señor tenía una misión concreta. María eso lo sabía, pero quizás no se lo esperaba en ese momento. Y al escuchar ella esas palabras, tuvo que haberle hecho pupa, tuvo que haberle hecho ahí en el corazón como un tirón, ¿no? Un desgarrón. Y ella en ese momento comprende que solo puede seguir la vocación de su hijo o ver cómo su hijo se aleja de ella. Y esto es que es así, o sea, lo vemos mucho en nuestra vida, cómo el Señor pone situaciones, momentos, peticiones que el Señor te hace en tu vida en concreto, y solo hay dos opciones. O dices sí y le sigues en eso que Él te pide, o dices no y te alejas. No, hay momentos cruciales en la vida, ¿no? Y en la vida espiritual, en que es así, en que no hay más camino, en que es o esto o lo otro, o digo sí que a Dios, o si digo que no, es que me alejará de Él. Y para María, cuando ella empieza a comprender cómo su hijo comienza a atisbar, ¿no? Y a formar dentro de su corazón esa respuesta a la misión que el Padre le había encomendado, María en ese momento se hace seguidora de Jesús, ¿no? María en ese momento se vuelve madre pobre. ¿Pobre en qué sentido? Pobre en el sentido en que ella voluntariamente pierde sus derechos de maternidad. Evidentemente, Jesucristo nos dice el Evangelio que después de ese momento en el templo fue a casa con sus padres y siguió sujeto bajo su autoridad. Y sabemos que el Señor hasta los 30 años vivió con María y estaba sujeto a ella y le obedecía. Pero María pierde los derechos de su maternidad en el sentido de que ella comprende de que la misión del Padre está por encima de su misión de madre de Jesús, ¿no? La vocación del Hijo es mucho más superior. Y ella vive su maternidad en esa pobreza absoluta. De hecho, vemos como el instinto materno normal y natural de toda madre es, pues, poseer a su hijo, retenerle, porque su hijo es como, pues, parte de ella, ¿no? Y eso es totalmente normal y le pasa a todas las madres. Pero muchas veces también vemos como una madre que tiene un hijo con vocación, ¿no? Con un hijo con vocación pues al sacerdocio, o una hija pues con vocación a la vida religiosa, no lo sé. Una vocación en la que pues supone un desprendimiento grande, no un desarraigo. Pues vemos como la madre que no tiene la vocación del hijo sufre ese desgarrón, aunque luego estén contentísimas. Pero claro, la vocación es del hijo, no de la madre, y la madre en cierto modo padece esa vocación del hijo. Y a María le pasó exactamente igual. María sabía perfectamente de que su hijo era el Mesías, pero María sufre el desgarrón
de ver cómo su hijo se alejaba hacia su misión, hacia el Padre, aún viviendo con ella. Y ella se convierte en ese momento en seguidora de él, ¿no? Ella va, por decirlo así, como por detrás, ¿no? Ella es la fiel seguidora. De hecho, ella es la que nos enseña el verdadero seguimiento de Cristo, porque ella participó de ese seguimiento de Cristo. Y María comenzó a seguirle ahí cuando él tenía 12 años. Ese momento es crucial. Y María le sigue y le sigue cuidando y educando, pero ya no como antes, es de una manera diferente. Y dice el padre Dominique Philippe que como ella en ese momento aceptó y asumió esa situación de ser seguidora de Jesús, ¿no?, de su Hijo, el Espíritu Santo le pide luego tener iniciativa en la vida apostólica oficial, podríamos decirlo, de su Hijo, que es el momento de Caná. Es como si pudiéramos decir que por esa renuncia que María hace, ¿no?, pues luego el Espíritu Santo la hace partícipe de ese momento tan grande, y por eso ella es como la iniciadora de esa vida apostólica oficial de Cristo. Y tenemos que mirar a María para aprender, esto es fundamental. De nada nos sirve contemplar a María, ¿no?, contemplarla y meditar en todo esto que vamos hablando de ella, si luego no lo trasladamos a nuestra vida y le pedimos que nos ayude a aprender de ella. Todo esto tiene sentido si lo meditamos, lo acogemos y luego intentamos hacerlo vida en nuestra vida. No, encarnar también el corazón de María en nuestro corazón para que nuestro corazón se vaya transformando. Y vemos cómo esta pobreza de María, este sentir que algo se rompía en su corazón desde ese momento de los 12 años, y que ella no acaba de comprender, sino que lo atesora en su corazón, pues vemos cómo desde ese momento María se convierte en la madre pobre. O sea, ese sufrimiento convierte a María en pobre. Sabemos que María espiritualmente es pobre, ¿no? María pues es la Inmaculada, la que no tiene pecado, y todas las virtudes, aunque ella caminó en la fe como todos nosotros, pero bueno, sabemos que María en este punto era pobre de espíritu. Pero esta maternidad le lleva a tener una pobreza especial, ¿no? Una pobreza en el sentido de madre. Y luego sabemos que de esta maternidad también participamos todos. O sea, al final yo no puedo decir, bueno, pues Dios a mí no me pide esta maternidad porque yo no soy madre biológica, o porque yo no tengo ningún hijo que tenga una vocación tan específica, pues a la vida consagrada o al sacerdocio. No, de esto participamos todos. ¿Y cómo participamos todos? Pues participamos todos en la medida en que Dios nos permite desposeernos en el corazón de todo lo que llevamos bien arraigado. En la medida en que yo todo eso que llevo, por decirlo así, que me pertenece, ¿no?, y que yo en el corazón lo llevo como muy atado, en la medida en que yo me voy desposeyendo de todo eso y se lo voy entregando a Cristo, me voy haciendo pobre como María. Y eso es importante porque mirar, a mayor pobreza, mayor Jesucristo en nuestro corazón, mayor amor. Aquella bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que pidámosle hoy a María de que ella nos haga pobres como ella, pobres en el espíritu, pobres de corazón. Yeah.
alma, mi corazón.